Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la presentación del título 43. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor Felipe Victoriano Serrano. Es doctor en Estudios Culturales y Literatura Latinoamericana por la Universidad de Tulane. Es maestro en Ciencias Políticas, con especialidad en Teoría Política por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Impartió clases de Teoría Sociológica, Sociología Política e Introducción a la Sociología en la Universidad Arquis, Santiago de Chile. Fue además profesor titular de Antropología para la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Andrés Bello y la Universidad Boliviana en Santiago, Chile. Instructor de Literatura, Lengua y Cultura Latinoamericana en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Tulane. Actualmente es profesor investigador titular B del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de nuestra unidad. Candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores y contamos con la presencia el día de hoy. Doctor, les doy la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la presentación, Magda. De nada. De hecho, pensaba que se refería a otra persona. Yo. Yo había conversado con Francisco la posibilidad de que él empezara. Yo vengo recién. Sí, pero ahora que tengo el micrófono. No, solamente para explicar un poco el contexto, Francisco yo creo que va a empezar. Nos reúne la presentación del libro 43 que se publicó el 2016, a finales del 2016, y es un libro que ha tenido un cierto, digamos, aparte del valor que nosotros del cual hemos dotado el texto, además ha tenido una cierta fama, una cierta popularidad, se ha vendido y se ha distribuido, que es lo que a nosotros nos importaba que ocurriese, que era un libro que de alguna forma circulara, ¿no es cierto? Y entonces, hoy día es el día en que vamos a celebrar, ¿no es cierto?, aquí en la universidad, es primera vez que lo hacemos aquí en la universidad, en nuestra unidad, este libro que, ha sido el esfuerzo de muchos colegas y amigos, ¿sí? Francisco, por favor. Sí. Ok, pues igual que Felipe, antes que nada muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presentes, Magda, gracias por toda la organización de esto. Y como esta presentación la estamos haciendo acá en la universidad, quise irme un poquito más con algunos precedentes para que veamos de dónde vienen estas preocupaciones de proyectos colectivos como el de 43, que ya les explicaré un poco más la mecánica. Un precedente que a mí me llamó muchísimo la atención es este. Se realizó, como podemos ver ahí en estas líneas, una convocatoria a que todos los aficionados a esta saga de la Guerra de las Galaxias filmaran con el recurso que quisieran 15 segundos de esta película. Se convocó, se recibió el material y con ese material se hizo una versión completa de la película donde todos los aficionados, todos los consumidores de esta cinta participaron, y que no sé por qué no lo estamos viendo. Vamos a ver un pedazo del tráiler. ¿Podemos bajar la luz un poco, por favor?
you a little short for a stormtrooper? Entonces me resulta muy interesante cómo algo que hasta hace muy poco tiempo no podría haberse hecho, es posible gracias a los recursos que tenemos en línea, a las plataformas sociales, a los medios sociales, todos los recursos que tenemos también para generar contenido. Eso nos interesa muchísimo en nuestro grupo de investigación, este tipo de acontecimientos. Debemos de pensar en esta figura del prosumidor, donde ahora nosotros al estar navegando en línea estamos consumiendo información, pero al mismo tiempo estamos produciendo y estamos generando resignificaciones de todo esto, y pues este ejemplo me parece a mí contundente. Tenemos otro, este proyecto lo coordinaron y lo produjeron Ridley y Tony Scott, que son unos productores importantes, famosos de series de televisión, la película Alien, por ejemplo, etcétera, etcétera. Este material también ha sido muy reconocido, y en una convocatoria que se hizo se recibieron, vean, 4.500 horas de video de 192 países. Entonces son como ejemplos extremos de esta idea de colaboración en línea, de esta idea de convocar a los consumidores a que produzcan, a que resignifiquen material, a que reciclen material, pero sobre todo a hacer el conjunto de voces, el crear proyectos que hablen de algo desde miradas múltiples sobre objetos únicos. Sí, está jalando. Good morning, everyone. Hola. I really love my family. I love football. You both promised to love and treasure each other. We do. Entonces, parte de lo interesante de estos proyectos es cómo construir sentido, cómo construir narrativas a partir de material tan diverso. No lo vamos a ver todo, por supuesto. Hay otros proyectos fotográficos actuales, los Everyday Projects, ahí están viendo la información. Son proyectos en línea, en Instagram, donde desde distintas partes del mundo, fotógrafos trabajamos solo con teléfonos celulares, y de esta manera estamos haciendo un proceso de documentación constante, cotidiana, de cada uno de nuestros países. Este proyecto inició en África en 2012 y se ha extendido a muchísimas partes. Prácticamente en todo el mundo hay ya proyectos de Everyday. Uno muy importante es Everyday Latinoamérica, porque reúne fotógrafos de todo el continente, y evidentemente en este proyecto hay una perspectiva política muy concreta, hay una perspectiva política de lo que está sucediendo en nuestros países, y desde ahí trabajamos. Hay Everydays en Irak, por ejemplo, Everydays temáticos como este sobre el cambio climático. Tenemos también, esto está muy lento, prácticamente esos son algunos de los Everydays, para que se den cuenta de este proyecto, cómo se ha ido desdoblando, se ha ido multiplicando, y prácticamente tenemos ahora ya a 5 años de su creación, en todo el mundo haciendo un proceso de autodocumentación, todo el mundo trabajando con los medios sociales, con la red social de Instagram, trabajando solo con dispositivos móviles y haciendo un proceso cotidiano de documentación de nuestros países. En ese espíritu, con ese mismo espíritu, el año pasado hicimos el primer volumen aquí en la unidad, que es Adiós TV, un libro que se hizo una convocatoria en Facebook,
y donde la intención era comentar desde aquí con imagen sobre el cambio, el apagón analógico, el cambio de la televisión digital, la desaparición de la televisión analógica, y entonces hicimos esa misma mecánica, convocar, la gente nos envió fotografías que su intención original había sido otra, se habían tomado con otro propósito, pero donde aparecía la televisión como parte de nuestro entorno diario, como parte de nuestras actividades cotidianas. Aparecían las imágenes, entonces era una manera de opinar desde la imagen sobre esto que estaba sucediendo y sobre todo sobre el fin de una época. Nosotros tenemos perfectamente claro cómo la televisión fue uno de los medios que más impactó la cultura del siglo XX, la cultura popular del siglo XX, pero también nuestras relaciones familiares, nuestro ámbito cotidiano, etcétera. Entonces, desde ahí trabajamos. Y ahora nos vamos para acá. Con ese, ¿podríamos bajar un poco la luz? Ok, entonces esto que les presenté ahora fue nada más para tener un poco estos antecedentes de cómo estos proyectos colaborativos en línea han tenido ya una historia, cómo aquí mismo en la universidad hemos desarrollado por lo menos un proyecto anterior y ahora el que nos convoca, este proyecto 43. Es un proyecto que forma parte de los estudios que estamos realizando, donde, por ejemplo, el hashtag es lo que nos permite crear estos campos y nos permite crear posibilidades de análisis desde la comunicación. Hicimos toda una investigación sobre el uso de hashtag en torno al movimiento de Ayotzinapa en Instagram. Este material no forma parte del libro, este material tendrá otra salida, una salida académica, pero forma parte del mismo proyecto. Este libro forma parte de los proyectos de investigación de estudios sobre la imagen, el sonido y la cultura digital, nuestro grupo de investigación, y algunas de nuestras intenciones son indagar sobre la relación entre los medios sociales, llamados redes, la imagen fotográfica, el activismo de clic, la memoria, la política del Estado. Es un proyecto colaborativo en línea, como les decía, se convocó en Facebook y es un proyecto que compila imágenes y compila textos. En relación a los textos que los compiló, los coordinó y los editó mi compañero Felipe Victoriano, tenemos un acercamiento de textos desde la poesía, desde el periodismo, textos académicos, textos de opinión. La edición fotográfica se pensó en considerar la pluralidad y la fuerza de las imágenes, sobre todo. Debo de decirles que recibí alrededor de 6,000 fotografías y de esas 6,000 fotografías quedaron 120 en el libro, entonces es un proyecto amplísimo, la colaboración fue amplísima. Se busca una narrativa no lineal, la construcción de un discurso atemporal y la dilución del concepto de autor, entre otros motivos paralelos que tiene el libro. La intención fue rescatar de Facebook, rescatar de Instagram, rescatar de Twitter estas fotografías que tomamos cuando asistimos a las marchas, cuando asistimos a las manifestaciones, cuando asistimos a los actos de protesta y que rápidamente se diluyen en este pozo negro de las redes sociales. Entonces un poco era rescatar de ahí, reagruparlas, resignificarlas, volverlas un objeto editorial para permitir desde esa pausa que le ponemos a estas imágenes, desde otro tiempo que le damos a estas imágenes, tener un proceso de reflexión que va evidentemente hacia lo político, hacia lo social y hacia lo académico. Las fotografías, ya lo verán ahora más adelante, no tienen el crédito del autor. En la página al final hay una lista, no tienen pie de foto, no están ordenadas de manera cronológica, hay de distintos países. En fin, la intención es que el lector, el consumidor de las fotografías, genere su propio acercamiento a esto. Ha tenido apoyo solidario a la publicación desde muchos ámbitos, como comentaba Felipe, ha sido muy bien recibido por los mismos padres de los jóvenes de Ayotzinapa, recibieron con mucho entusiasmo esto. Aquí tenemos al cantante de Café Tacuba ayudándonos a promocionar la primera presentación. Este volumen se ha presentado en el Museo Archivo de la Fotografía, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en la Ibero en Tijuana. Y después de esta presentación iremos a la UAM Azcapotzalco. Entonces, la verdad que en ese sentido estamos contentos porque es un libro que ha circulado muchísimo.
debido a las características de un libro académico, de cómo funcionan las cuestiones de distribución, etcétera. En alguna, por lo menos en una presentación, me faltó poner otra de Tijuana, el ejemplar se ha regalado, entonces ha sido un proyecto que ha circulado de muchísimas maneras. Hay una versión digital para descarga gratuita también. Todos los autores recibieron un número de ejemplares a cambio de su participación, tanto los escritores como los fotógrafos. En fin, es un proyecto que tiene muchas aristas. Esta es la invitación de la presentación que se hizo en el Museo de la Ciudad de México. Y estas son algunas de las imágenes que componen el libro. Como pueden darse cuenta, son distintos acercamientos, la fuerza de las imágenes me parece a mí que es contundente. Las distintas miradas sobre este fenómeno, pero en particular sobre la protesta, a final de cuentas nosotros la resumimos con una frase, ¿no? La intención de todo esto es un no al olvido, la intención de todo esto es seguir insistiendo en que es algo vigente, algo presente, que no se ha esclarecido, que ha generado inclusive otro tipo de movilizaciones y problemáticas, y no al olvido, me parece que es el motivo principal de este volumen. Quiero aprovechar el tiempo, Felipe, para anunciar que ya tenemos aprobado por la universidad el siguiente proyecto que va a tener las mismas características, y este proyecto se va a llamar Migración 2.0, ¿sí? Y es un proyecto en el que vamos a explorar el fenómeno de la migración de México hacia los Estados Unidos principalmente, con el formato de un álbum de familia colectivo. La misma idea de colaborar en línea, de rescatar imágenes, y acá la idea es un álbum de familia, donde veamos estas imágenes que nos envían. Prácticamente todos tenemos algún familiar o conocido trabajando en los Estados Unidos de manera legal o de manera ilegal, y estas imágenes que constantemente vemos de ellos en su ámbito cotidiano, en el trabajo, en los festejos, en la política, etcétera, etcétera. Entonces, la intención es crear un álbum familiar, darle rostro, darle sentido a todas estas cifras que leemos ahora todos los días, de cuántos migrantes cruzan, cuántos migrantes son deportados, el porcentaje de mexicanos en Estados Unidos, las políticas antimigratorias del gobierno de Trump. Todo esto, que es parte de nuestro ámbito informativo cotidiano, me interesa que lo veamos desde adentro, ¿no? Lo veamos desde la vida cotidiana, desde el ámbito familiar de estas personas, y que no sean solo cifras, ¿no? Para participar en este proyecto, estamos aquí haciendo el primer anuncio de esto. Los invito evidentemente a colaborar. Es simplemente enviar sus fotografías a esta dirección, migralibro@gmail.com. El mecanismo es muy sencillo y así ha funcionado las demás veces. En este correo se recibe la información, se va clasificando, se van ordenando, después hay un proceso de edición, y a las personas que queden seleccionadas se les pide que nos envíen la fotografía en la mayor calidad que la tengan. Entendemos que son tomadas con teléfonos celulares, con cámaras portátiles, etcétera. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, en lo personal yo había preparado un texto, una selección de imágenes que estaban de alguna forma expresadas en los textos que compilamos en este libro, pero igual voy a leer, lo siento, como una manía de tiempo, ¿no es cierto?, como para organizar un poco mi relación con este libro y mi relación con lo que quiero decir al respecto. Pero me gustaría también, antes de eso, ¿no es cierto?, antes de sumergirme en la cuestión de la lectura, resaltar algunos puntos que Francisco dijo, que me parece que son esenciales para poder comprender la intención política que tiene este texto. Yo creo que uno de los elementos más importantes de este texto es justamente el concepto de colaboración, un texto construido sobre muchos sentidos, ¿sí? Muchos sentidos que participan, digamos, de la elaboración del texto y que son reunidos
bajo una dinámica colaborativa, bajo una dinámica del intercambio desinteresado de registros, de memoria, ¿no es cierto?, en términos muy, muy generales, y eso permitió de algún modo conjurar ciertos elementos que nos resultan, digamos que tendencialmente van definiendo parte importante de lo que es la producción. Es una palabra muy fea que se usa a nivel académico, la idea de producir, ¿sí? Y yo creo que habría que, parte importante de nuestra política universitaria, de nuestro deber también como miembros de esta comunidad, es intentar darle una nueva orientación a eso que se le llama producción académica, vincular la universidad con los temas que resultan ser esenciales para la sociedad, aunque la sociedad no lo sepa, digamos. Me parece que es importante que el tema de los 43, cifrado incluso en el número que registra, ¿no es cierto?, que intenta conservar la memoria de estos 43 niños, que también es importante esa relación, sea de algún modo algo que la universidad deba pronunciarse, deba mantener una cierta vigilancia que cultive, digamos, una relación a la memoria de la sociedad en general, ¿sí? Y el soporte para poder establecer esta relación no podía ser, digamos, el soporte, digámoslo así, tradicional, en el que la actividad académica es sintetizada bajo los criterios de producción, ¿sí? Es un texto que borra, de algún modo, que hace desaparecer, digámoslo así, la figura del autor, ¿sí? Es un texto que no tiene autor, en el que no se puede reclamar, ¿no es cierto?, una cierta coherencia, un cierto principio en torno a la figura del autor, del responsable, digamos, del texto, sino que son conjunto de imágenes que coexisten a partir de una cierta, yo diría, en vez de un sentido, una cierta intensidad, ¿sí? Una intensidad coyuntural que yo todavía recuerdo el momento en que Francisco me invitó a colaborar con este proyecto que él imaginó como necesario, ¿sí? Me dijo, es necesario que nos pronunciemos, y entonces él ya había echado a andar, ¿no es cierto?, esta suerte de máquina de recolección, ¿no es cierto?, esta máquina de colaboración para que ustedes, ¿no es cierto?, en general, el público en general, se manifestara, construyera su propia relación al acontecimiento y pudiera de alguna forma establecer su inclusión, ¿no es cierto?, dentro de este texto, sin negociar esa inclusión. Digamos, eso también es muy importante. Se dio, de algún modo, se dio, y ese darse fue, como les comentaba hace un segundo atrás, producto no de un sentido diseñado a priori de la confección del texto, sino una cierta intensidad que nos reunió, ¿sí? Así como cuando uno se reúne en torno a una fogata, ¿sí?, en torno al fuego, ¿no es cierto?, en ese ritual hay de alguna forma una intensidad en juego, una intensidad social en juego, y a nosotros nos parecía que la convocatoria debía funcionar como una antorcha, como una fogata, ¿sí? Y entonces, en este sentido, los textos que acompañan el libro no son textos que explican las imágenes que están allí, ¿sí? Son textos que de alguna forma multiplican las imágenes, las multiplican a partir de otros medios, ¿sí? Son imágenes también, y nos parecía interesante mantener, ¿no es cierto?, ese reclamo, ¿no es cierto?, esa intensidad que en el acto de su pronunciamiento, de su inscripción, ¿no es cierto?, pudiera de algún modo mantener vigente esa memoria que es tan frágil, ¿no es cierto? Este acontecimiento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa ocurrió en el 2014,
¿sí? ¿Sí? Y es como si fuese ayer también. Parte importante de lo que ha ocurrido a partir de ese acontecimiento es que eso pareciese que ocurrió ayer mismo. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos importaba mantener esa relación, no en ningún caso manipular esa relación, sino tratar de conservar esa pureza, digamos, esa situación en su, digamos, en su momento más, no sé cómo llamarlo, político, su momento más de politicidad, digámoslo así. Y bueno, yo voy a leer algunas cosas que tienen que ver con lo que me produjo a mí, las imágenes, lo que me produjo a mí el acontecimiento de la desaparición forzada de estos 43 estudiantes rurales a manos de agentes estatales y paraestatales, en una asociación inverosímil incluso, que abre y abrió en México una situación política cuya excepcionalidad debiera ser trazada todos los días. Una situación en la que resulta posible iluminar el límite interior a través del cual se organiza el reparto de representaciones con las que ciertos actores participan públicamente de la trama de opiniones y discursos, proyectando de modo negativo, dialéctico, si quieren, si prefieren, ¿no es cierto?, un plano de exclusiones que nos resultan inconmensurables. Aquí, en el texto, aquí, en el libro, una situación política sería o debería ser entendida como el acontecimiento a través del cual emerge una relación conflictiva, antagónica, entre una subjetividad que reclama su incorporación en la lógica política desde un lugar no previsto, inubicable, excepcional, y el conjunto de operaciones que regulan los flujos de sentido en el espacio político concreto. En este sentido, un pensamiento político sobre una situación como la de Ayotzinapa no es sino el intento de pensar una relación que no es una relación para el consenso de opiniones autorizadas, una relación que es más bien una distancia inconfesable para el poder, puesto que en ella se deja ver aquel exceso constitutivo que éste debe descontar, excluir, para mantener bajo control las dinámicas de fuerza que lo constituyen. Entonces, lo que esta situación política, la que convoca este libro, produce es la emergencia de elementos que, estando presentes en la situación, se encuentran, sin embargo, incontados por ella. ¿En qué consiste esta excepción? Se trata, en primer lugar, de una excepcionalidad que no cesa, que no concluye, que no termina en los términos formales en los que usualmente es resuelto, por ejemplo, un crimen político que ha dañado la coherencia del sistema institucional, ya que en el orden jurídico o de las llamadas verdades históricas, ¿no es cierto?, los términos en los que se plantean la solución de los conflictos suele ser mucho más mediada protocolarmente. ¿Sí? Preguntémonos por un momento, ¿cuánto dura una desaparición? ¿Cuánto debiera durar para el Estado? ¿Cuánto debiera durar para los padres? ¿Sobre qué experiencia política o cultural o forense una entidad administrativa como el Estado puede declarar el inicio del luto de una comunidad? Así como, ok, están muertos. ¿Pero cómo sabe que están muertos? Porque yo lo digo, están muertos. Hay certeza, hay verdad histórica, ¿sí?, etc. Entonces comienza en el luto.
¿Cómo una entidad, una institución puede declarar el inicio del luto, del duelo? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿sí? Que implica la excepcionalidad que subyace a la experiencia de la desaparición. ¿Sí? ¿Noten que habría aquí una suerte de deriva abismal respecto de estas interrogaciones? Digamos, un encuentro fallido, un desplazamiento de operaciones que se cruzan en sentidos opuestos, pero que sin embargo mantienen una tensión esencial en la estructura del propio sistema político, de la propia realidad política en la que habitamos. Hay fuerzas destructivas que no solo imaginan la extinción del otro en la escena de la muerte, en la derrota o en el sometimiento, sino que también imaginan la desaparición de la desaparición, que no es solo borrar la estela del crimen, sino que al crimen mismo. ¿Sí? En efecto, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no solo operó sustrayendo al cuerpo, arrebatándolo del mundo, y con ello todo lo que este cuerpo conserva de la singularidad de la víctima, también secuestra sus registros políticos, sus inscripciones civiles, incinerando su biografía, reprimiendo la memoria de los suyos. El desaparecido no solo es el insepulto, objeto de una violencia brutal que no dejó resto, acaso cenizas sobre las que construir el sepulcro, también es a quien se le ha privado del acto de morir, en el sentido de inscribir, de registrar la certeza de su partida en la memoria de la familia. Aquí la posibilidad de la muerte siempre se encuentra asediada por esa suerte de ser y no estar en el que ha quedado detenida la existencia y por la que el duelo ante la pérdida resulta un trabajo inabordable. Las personas desaparecidas no están muertas. No están muertas. No han muerto. ¿Sí? Su condición de muertos es lo que conviene establecer. ¿Sí? Porque lo irresistible para la razón de Estado, para el sistema político, para los consensos en general, es que alguien se mantenga en un umbral, ¿sí? Entre vida y muerte. ¿Sí? ¿Cómo tratar? ¿Cómo constituir un crimen ahí, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo constituir una demanda? ¿Cómo construir una relación política con eso que está y no está? Es y no está. ¿Sí? Pero a propósito de esta radicalidad, y esto me parece esencial, precisamente bajo el influjo de esta violencia exterminadora, el desaparecido también es quien nunca desaparece. Es la marca paradojal de su ausencia la que lo retiene en el mundo en el que sin embargo no está. Los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa aparecen, se vuelven visibles, ingresan al juego de las significaciones políticas bajo el signo de su propia desaparición. Esta paradoja, este cortocircuito, interrumpe la coherencia simbólica en la que opera el orden político efectivo. De allí que la emergencia de este exceso sea un peligro para la estructura de cuenta que regula la consistencia de las multiplicidades presentes en un orden institucional, pues resultan indiscernibles para cualquier aparato de captura. No sé, digamos, esta es más o menos la intensidad que nosotros queríamos establecer con este texto. Y bueno, yo los invito a todos a tener su ejemplar, a conseguirlo, ¿sí? Y bueno, esa es la presentación. Yo creo que no hay otra forma. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Felipe Victoriano y al maestro Francisco Mata. No sé si alguien de ustedes quisiera hacerles alguna pregunta
¿Alguien gusta hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? No, buenos días. Justamente hoy estábamos hablando con los alumnos de buscar otro lenguaje en las ciencias sociales y les pedía hacer presentaciones en una materia que se llama sustentabilidad, con una presentación de texto muy formal y una segunda parte usando y buscando otro lenguaje, así que creo que para ustedes es un ejemplo, ¿no?, muy importante. Tenía una pregunta para el segundo proyecto que tienen. ¿Se puede encontrar otro tipo de migraciones, solamente mexicanos en Estados Unidos, o por ejemplo el temática del regreso, ¿no?, a México puede ser tratado en algunas ciudades del país? Y se oye, ¿no? El fenómeno de la migración se puede abordar desde muchísimos aspectos, ¿no? Inclusive estaba yo pensando, porque es un tema con el que creo que soy yo. ¿Ya? Ahora sí. Es un tema que tiene muchísimos ángulos desde donde entrarle. Es un tema complicado también. Había una parte que a mí me interesaba mucho y estaba yo empezando a trabajar ya, pero creo que no tendría el mismo impacto de esta segunda idea, que era toda la problemática de los haitianos que ahora se encuentran atorados en el norte del país. 20,000 haitianos llegaron a Baja California. De esos 20,000, alrededor de 17,000 lograron su ingreso a los Estados Unidos, pero hay otros 3,000 que ya decidieron quedarse y están viviendo en Baja California, en Mexicali, en Tijuana, en Maniadero, en Valle de San Quintín. Y lo que yo intenté, estuve hablando mucho con ellos, era acceder a sus teléfonos celulares y que me dieran permiso de usar sus imágenes del viaje, porque ellos han recorrido en ocasiones 11 países para llegar a México y todo lo que les ha pasado, y usan mucho el teléfono celular. Para ellos es una herramienta muy importante. Y quería yo acceder a sus fotografías, accedí a algunas, pero la mayoría tenía como mucha reticencia porque dicen que son evidencias de su paso ilegal por muchos países, y si están buscando la legalización, pues les resulta complicado. Pero al mismo tiempo pensé que, si bien es un tema poderoso, sería como un ángulo interesante y que no respondería a las características de este tipo de proyectos, que es la convocatoria. Entonces, por eso me parece que esta migración de México a Estados Unidos de ida y vuelta, sí, ahí sí coincido, puede ser también el regreso, evidentemente, es un tema que nos concierne más. Pensar en otras migraciones, digo, evidentemente la migración europea, conocemos todo lo que implica, todo lo que sucede, el poder de la imagen, de las imágenes de esa migración. Al respecto, acabo de leer una cosa muy interesante que dijo John Foncuberta. Decía que si realmente queremos que pase algo con la migración, tenemos que publicar una fotografía de 300 mujeres europeas blancas en una balsa, y entonces sí haríamos algo, ¿no? Que mientras la imagen sean africanos muriéndose en estas balsas, pues no pasa nada, ¿no? Solo es otro número más en las noticias. Y me parece que tiene razón, estos códigos de la imagen tienen un poder sobre la toma de decisiones. Entonces, por eso, ¿no? Estamos ahorita en la cresta de la ola del fenómeno Trump. Estamos viendo cómo se le están derrumbando sus ideas de construir el muro, todo esto. Entonces me parece a mí que es una manera de brincarse ese muro, es una manera de cavar túneles en estas políticas, en estas fronteras visibles e invisibles, y desde ahí opinar. Esa es un poquito la razón. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí, adelante. No, porque no las tengo, las tengo en muy baja resolución, y además el acuerdo con los participantes era ese. Me han preguntado mucho, por ejemplo, si no vamos a hacer una exposición de este material, porque pareciera como el paso que sigue, lógico, ya tenemos el material, pero a mí me parece que no, porque rompería con el espíritu de lo que estamos pidiendo. Sí, sería darle otro carácter a las imágenes, identificar la autoría, ubicar dónde se tomó, en qué evento, llevarla y convertirla en un objeto de contemplación,
si lo acercamos al mundo de la galería, del arte, y me parece que perdería la función de lo que tiene esto, ¿no? De convertirse en una publicación desde otro ángulo, pero que no deja de tener esta carga, uno, de estudios académicos, de investigación, pero sobre todo de participación política, de opinión política, de inserción en un contexto concreto de nuestro país, donde es necesario sumar voces, actitudes, donde el activismo de clic, que a veces lo vemos como algo despreciable o poco eficaz, me parece a mí que es muy importante y que se suma a las demás. Y en este libro vemos estos dos mundos, el mundo online y el mundo offline, de la participación política, de las ganas de decir, de las ganas de opinar, de las ganas de gritar, ya basta, no al olvido, fue el Estado, y entonces lo otro lo sacaría de ese ámbito, por eso no. Los que enviaron si las fotografías tuvieron acceso a lo que se publicó ya hasta que se publicó, o no sé, el de texto a lo mejor vio las fotos antes y se motivó en esto, o simplemente son desde diferentes ámbitos y al final lo publicado es lo que se vio. ¿Quieres contestar esa parte? No, hubo acceso, digamos, al contingente de imágenes por parte de los textos, pero con la expresa instrucción de que los textos no debían comentar necesariamente las fotos, sino inspirarse en ellas, incluso inspirarse en su disposición, digamos, en el modo en que habían sido organizadas. Porque lo que uno tiende a hacer linealmente es a producir una secuencia, ¿sí? Y lo mismo con los textos, también uno produce una secuencia. Entonces la idea era relacionarse con esa secuencia más que con una cierta hermenéutica, digamos, de la foto, de la imagen, etc. Pero entiéndase también que no se trató de un collage, digamos, de un popurrí de situaciones congregadas sin ninguna coherencia. No, digamos, se intentó producir una linealidad, una suerte de coherencia, de verosímil, ¿no es cierto? Pero en función de un soporte mucho más político, mucho más contingente que el de una línea editorial o el de un pensamiento académico, claro, digamos, esa era más o menos la situación. Sí, los fotógrafos fueron avisados de quienes habían quedado seleccionados para que nos enviaran su imagen en la mejor calidad posible, pero desde un principio había ese acuerdo real, ¿no? De que la participación no necesariamente concluía en la publicación, sino que era parte de un proceso. Ajá. Entonces, yo creo que ese es otro punto interesante, que no recibimos absolutamente ningún reclamo, ya no digamos reclamo, ni siquiera una pregunta de por qué mi foto no quedó o cuál fue el criterio de selección, para nada, ¿no? Desde un principio se entendió que era formar parte de algo y que el quedar publicado o no ya te hacía formar parte de eso. Me parece que se entendió muy bien, todos han participado de una manera muy generosa. Y solo sumaría o enfatizaría o subrayaría parte de lo que dijo Felipe, de que estos textos en realidad son otras imágenes, ¿sí? Nunca se pensó en explicar las imágenes, en ponerles narrativa, en ilustrar con las imágenes esos textos o con esos textos contextualizar a las imágenes, no, más bien era desde otro ángulo hacerlo, ¿sí? Hubo quien me preguntó, y era un proyecto interesante, me preguntaron de mandarme videos y mandarme GIFs y mandarme audios, lo cual estaba sensacional, para hacer un producto en línea, para hacer un producto multimediático o transmediático, pero no, aquí tenemos que aprovechar la oportunidad, que es algo que yo quisiera subrayar, teníamos que aprovechar la oportunidad, que a mí me parece una coyuntura muy interesante, que este tipo de proyectos se hagan con recursos públicos a través de una universidad pública. Eso me parece que no es un dato menor, me parece que es algo destacable, que parte de las funciones de una universidad pública como esta sean precisamente el promover y soportar proyectos como este. ¿Sí? Entonces no podíamos desaprovechar esa oportunidad de tener un libro como objeto, ¿sí? En un momento donde estamos cuestionando la virtualidad y la caducidad de los tiempos en estos otros formatos. ¿Algo más?
Bueno, tenía una pregunta con relación también al siguiente proyecto y la relación que puede guardar con esto. En Michoacán, por ejemplo, hubo una serie de niños que el narco arrasó con su familia, ¿no? Se quedaron sin familia, y los pocos familiares que tenían ya no los querían porque sabían que era una especie de bomba de tiempo, desgraciadamente, ¿no? Porque pensaban que iban a llegar por el niño y iban a arrasar con la familia entera. Bueno, se vinieron aquí un grupo de más o menos 40 niños al internado infantil, hoy Casa Hogar para Varones, y estos mismos niños empezaron a influir con los demás niños, ¿no? Y meter el pensamiento del narcotráfico, de la parte económica inmediata, y etcétera, ¿no? Lo digo a relación porque me parece que también es una manera de migración, ¿no? De un estado en donde llegó la violencia con todo y se vienen para acá, y la única manera de salir al no tener ningún otro familiar es o irse al ejército o irse a la marina, y entonces vuelve otra vez este mismo círculo, ¿no? Entonces mi pregunta es en relación, vamos a ver en el siguiente trabajo un ejercicio de intentar relacionar la parte de la violencia que se sufre con este acto de los 43 y en general con lo que vivimos en México, con la propia migración interna en el país, o de México hacia Estados Unidos, que también tiene que ver con factores políticos, económicos, sociales, ¿no? Entonces quería saber, no sé si soy claro, al pensar que puede tener una relación también con esta misma línea, de un trabajo al otro. Mira, yo creo que esto que fue clarísimo, por cierto, son el tipo de reflexiones, no me gustaría llamarle conclusiones, sino más bien como reflexiones o abrir puertas de pensamiento, rutas de pensamiento que generen estos productos, ¿sí? A mí me parecería mucho más importante que los diferentes niveles de lectura, la polisemia que pueda tener estos materiales, sea motivo de interpretación desde distintos ámbitos. Eso sería una interpretación. ¿Qué vamos a recibir? No sé, ¿sí? Lo que no me gustaría es tener un guión. Como decía, el fenómeno de la migración se puede estudiar desde donde sea. Conozco un trabajo formidable de las casas, producto de la migración, que es súper interesante, pero es una perspectiva de arquitectura, porque entonces son paisanos que trabajan en la Florida y que allá aprendieron a construir casas según el estilo de la Florida, y que conforme van ganando dinero, van enviando el dinero junto con fotografías de las casas y pidiéndole a sus familiares que reproduzcan eso en México. Entonces se hacen unas arquitecturas convergentes súper interesantes, eclécticas absolutamente, porque tratan de interpretar a través de una fotografía algo que en México no se acostumbra y que además no hay los materiales. Entonces es súper interesante verlo desde ahí. Está toda la cuestión, evidentemente, del paso por México de los migrantes centroamericanos, que son la mayoría en la actualidad. Les platicaba de los haitianos, hay otro fenómeno igual en Nuevo Laredo, de cubanos atorados. A ellos los agarró en tránsito el cambio de gobierno y por lo tanto la abolición de la ley de pies secos, pies mojados, que permitía la migración legal, y se quedaron atorados en Nuevo Laredo también. Y así, o sea, es un universo. A mí me gustaría ver el material, me gustaría recibir el material, tomar decisiones editoriales, como en este caso, de la paginación, de cómo se establece este orden desordenado de las fotografías, y todo lo que tú comentas, más 1000 cosas más que puedan suceder, sean exactamente una de las razones de para qué publicar ese libro, ¿no? Para establecer estas conexiones. Otro aspecto interesante es la cuestión del cuerpo, digamos, cómo las migraciones tienen, digamos, cómo todas las restricciones establecidas en función de la migración tiene digamos, un objetivo que es el cuerpo, digamos, es decir, tus fondos de pensiones, tus tarjetas de crédito, tu crédito en general, ¿no es cierto? Incluso el valórico puede transitar globalmente, pero no tu cuerpo. Digamos, hay un momento en que el propio soporte de la subjetividad queda en tránsito, digámoslo así, sobre todo un
plano de, ¿cómo decirlo?, direcciones de globalización cada vez más triunfantes, donde el dinero de uno puede transitar, ¿no es cierto? Se han aprobado leyes hace muy poco para que los fondos que el patrón paga a los asalariados puedan ser invertidos en la bolsa de comercio, en los casinos internacionales, digamos, de reproducción del capital, sin que aquellos cuerpos que producen ese capital puedan pisar legalmente la tierra en donde ese capital se reproduce, digamos. Y entonces esas paradojas, yo creo que en esas paradojas está todo. Ahora, ¿cómo darle? Esa también es una pregunta. Ahora voy a hacer una pregunta a Francisco. ¿Cómo darle, ¿no es cierto?, una cierta, digamos, cómo presentar, ¿no es cierto?, esas paradojas? ¿Cómo presentarlas sin violarlas, digamos? En tanto que tal, en tanto antinomias donde no hay resolución, digamos. Por ejemplo, el caso de la desaparición, genera una herida que no tiene solución. Y nuestra hegemonía liberal no puede resultarle irresistible, ¿no es cierto?, el hecho de tener que curar eso, digamos, curar el cuerpo político, digamos. Y yo creo que debería ser más sano incluso asumir la imposibilidad de cura, ¿no es cierto?, el relacionarnos con algo que... Y a lo mismo pasa con la cuestión del cuerpo. Pareciera que el problema de la migración, digamos, hay una cosa interesante, que el cuerpo del turista, digamos, leía cifras en el país hace muy poco en torno a la contribución del turismo al PIB mundial, que había alcanzado un 30 y tantos %, es decir, una cifra exorbitante. Nunca como antes en la humanidad los cuerpos transitaron por la frontera, digamos, una cosa maravillosa. Y uno ve, digamos, como la gente, como no sé, digamos, las personas se movilizan, planifican sus vacaciones, se van a... ¿Dónde vamos a ir? Vamos a... no sé, y la gente piensa en destinos súper inverosímiles. Pero al mismo tiempo es el lugar en donde el control sobre el cuerpo, el control migratorio, digámoslo, del cuerpo, el desplazamiento está cada vez más regulado, ¿sí?, administrativamente. Entonces, digamos, en el momento en que uno puede comprar un ticket a cualquier parte del planeta, es el momento en el que el cuerpo que se desplaza a propósito de ese ticket está completamente reglamentado y, digamos, administrado. Claro, entonces, no sé, digamos. Después uno va a tener presencias virtuales, ¿sí? No, la otra vez pensaba en esos fenómenos, ¿no es cierto?, del streaming y cosas en que uno puede estar en un evento sin estar, ¿sí? Entonces después uno va a tener vacaciones sin ir, ¿no es cierto?, como sin desplazar el cuerpo, que es como el exceso que es intolerable, ¿no es cierto? Digo, ok, podemos tener migrantes, ¿sí?, pero sin su cuerpo, ¿no es cierto?, desprovistos de cuerpo. Claro, es decir, podemos tenerlos virtualmente o espectralmente, que es la figura por excelencia del migrante. El migrante siempre es un espectro, digamos. Bueno, es un tema. Y lo último que me parecía muy interesante, la cosa de la niñez. Digamos, hay algo de la niñez que yo creo que hay que pensar. Digamos, hay que pensar en la universidad. Uno es la cuestión de, se lo comentaba a mis alumnos el día de hoy, el descenso de la responsabilidad penal a nivel de edad, ¿sí? Es decir, a los 18 años uno era responsable penalmente con discernimiento, ahora después a los 16 y ahora se bajó a los 14. A los 14 años, si alguien comete un crimen, ¿sí?, es responsable y es responsable penalmente de ese crimen que cometió, ¿sí? Pero un chico de 14 años no puede votar, por ejemplo, no puede participar políticamente. Entonces, tiene responsabilidad penal, pero no puede tener responsabilidad ciudadana.
Me parece una incoherencia del sistema. Esa incoherencia se expresa de formas cada vez más alucinantes, digamos, que tienen que ver con la violencia que viven los niños, digamos, diaria. La violencia, también pensaba, se lo comentaba a mis estudiantes, la cantidad de alumnos medicados. Hay niños medicados, niños medicados con fármacos que alteran su subjetividad. O sea, cosa que, digamos, el profesor pregunta, oiga, ¿se tomó el Ritalin o no? No, si no se lo tomó, váyase para la casa, porque yo no estoy dispuesto a lidiar con un niño que, ¿no es cierto?, no se acomoda al sistema cartesiano de sentarse y tomar atención y cosas por el estilo. Entonces, la incoherencia de las políticas públicas en relación a la niñez, ¿no es cierto?, y digo, discutiendo cosas como si los matrimonios igualitarios, los matrimonios del mismo sexo pueden adoptar, digamos, y al mismo tiempo estableciendo una discusión valórica sobre eso, y completamente mudos respecto a la medicalización de los infantes, de los niños, digamos, en nuestras escuelas. ¿Sí? Entonces yo digo, hay un tema que tarde o temprano va a estallar. Ayotzinapa son niños, son niños, sí, es una cosa. Yo no me puedo imaginar agentes del Estado tratando el cuerpo de un niño, digamos, en el sentido. Digo, no me lo puedo imaginar políticamente, no me lo puedo imaginar, digamos, en otra escena, pero políticamente, ¿qué es ese trato? Digamos, hay algo que yo creo que tarde o temprano vamos a tener que empezar a asumir como sociedad. Si no, estamos muy mal. Eso. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, pues el libro está a la venta, cuesta 140 pesos. Estos costos, evidentemente, la universidad tiene que recuperar o solventar los costos de la imprenta principalmente. Cabe aclarar que para los colaboradores, para nosotros como compiladores, no hay absolutamente ningún tipo de ingreso por este respecto, sino todo es costos de producción. Pero, al mismo tiempo, debido a la generosidad, sobre todo de Magda, de tramitarlo, tenemos 5 ejemplares que vamos a regalar, y la única forma que se nos ocurrió, ya lo tenemos aquí anotado, entre Víctor y yo escribimos 5 números, y el que le atine al número, pues se lleva uno de los ejemplares. ¿Ok? Así es que el primero que quiera decir un número, levante la mano. A ver, uno por uno, ¿eh? Es tan obvio que por favor salte, mano. ¿No? Ok, ¿no? ¿Otro? ¿Cuál? ¿No? Hasta el 50. 23, es hasta el 50, perdón, sí, hasta el 50. 23, ¿no? ¿No? ¿Quién dijo 27? Ya tienes uno. El que anda circulando por ahí es el tuyo.